Arrancamos con una introducción breve, luego vamos a ver cuestiones metodológicas. Posteriormente, los indicadores que elaboramos acá en el Banco Central del Paraguay. Y para el final queda la parte un poco más divertida, creo yo, de la presentación, que son los resultados. Vamos a ver un poco el resultado de este esfuerzo que hacemos acá en el país y en todos los países para medir la actividad económica. Arrancamos con la introducción. Bueno, inicialmente quiero darle una motivación. ¿Cuál es la utilidad de generar indicadores de actividad económica? Al hacernos esa pregunta, se nos pueden ocurrir miles de razones para hacer este tipo de mediciones, pero acá les voy a hablar sobre 5 principales. Primeramente, la medición de la actividad económica nos permite diseñar y evaluar políticas públicas, en especial la política económica. Por ejemplo, cuando un político viene y dice que o propone implementar una reducción de impuestos, sus asesores idealmente deberían tratar de estimar los posibles efectos de esta nueva política económica. Y para hacer esas estimaciones son claves los indicadores de actividad económica. Por ejemplo, nos permiten ver qué sectores van a ser los más afectados, qué sectores van a ser afectados de manera positiva, negativa, en qué magnitud. Y también permite una evaluación a posteriori. O sea, una vez que se introduce la política, esta nueva política económica, nosotros podemos comparar lo ocurrido con la actividad económica antes de esta política y posterior a la introducción de esta política. En segundo lugar, los indicadores de actividad económica nos permiten comprender las relaciones entre los diferentes agentes económicos y sus decisiones de producción. Así como hay gente que se dedica eh, la mayor parte de su tiempo a medir la actividad económica, hay gente también que dedica la mayor parte de su tiempo a investigar. Estos investigadores en economía generalmente tienen hipótesis y deben generar algún tipo de evidencia empírica para aceptar o rechazar esas hipótesis que tienen. Y al momento de generar esa evidencia empírica son claves los indicadores de actividad económica. En tercer lugar, estos indicadores de actividad económica permiten realizar mejores decisiones a los agentes económicos. Imagínense el caso de un inversor que tiene dinero ocioso y quiere invertir en algún tipo de negocio. Entonces, este inversor puede recurrir a los indicadores de actividad económica para ver cuáles son los sectores más dinámicos en una economía o en qué momento del año es mejor invertir. Toda esta información de actividad económica puede ser clave para generar la mayor cantidad de retorno de esta inversión. En cuarto lugar, les quiero mencionar que los indicadores de actividad económica nos permiten contar con un indicador de referencia para evaluar otras variables económicas. En este sentido, quiero mencionar un pequeño ejemplo. Uno, cuando va a un banco, generalmente la primera pregunta que te hacen es ¿cuánto es tu salario o cuánto es tu ingreso? Ahora piensen en el caso de los países, es la misma situación. Al momento en que un país pretende endeudarse, eh, una de las primeras, no le hacen la pregunta directamente, no es de manera directa, pero una de las preguntas que le hacen es ¿cuánto produce tu economía? Y acá les puedo dar otro ejemplo, ¿verdad? Eh, si yo les digo que la deuda de un país es de 6.000 millones de dólares, esa cifra no nos dice mucho de buenas a primeras. Uno puede pensar que es una cifra bien alta, 6.000 millones de dólares suena muy fuerte, pero necesitamos otro indicador de referencia para entender por completo su magnitud. Si yo les digo que esa misma economía produce cada año 60.000 millones de dólares, ahora ya podemos construir una relación. La deuda es de 6.000 millones de dólares y la producción de 60.000 millones de dólares. La deuda es alrededor del 10% de la producción durante un año de esa economía. Y ahora ya podemos evaluar la situación de la deuda de ese país con mucho más conocimiento de caso, vamos a decirlo. Y no quiero pasar este punto sin mencionarle que en el caso de la Unión Europea hay unos criterios de convergencia, o también conocidos como criterios de Maastricht.
Estos son los criterios que deben cumplir los diferentes países que pertenecen a la Unión Europea. Y entre los indicadores a evaluar de las finanzas de gobierno se hace consulta sobre el déficit de gobierno y la deuda pública. Y para construir los rangos de estas variables económicas, lo que se utiliza es el Producto Interno Bruto, que es el indicador de actividad económica más famoso. Entonces, los criterios de Maastricht, por ejemplo, dicen que el déficit fiscal no debe pasar de 3% en un determinado año con respecto al PIB, o que la deuda pública no puede estar por encima del 60% del PIB en un año determinado. Entonces, este indicador de actividad económica fue utilizado por los miembros de la Unión Europea para definir estos rangos. Entonces, pueden dimensionar ustedes un poco la importancia de estos indicadores. Y acá agregué un último punto. Los indicadores de actividad económica nos permiten evaluar el bienestar de la población. Y cierro con un signo de interrogación. Este punto en específico vamos a estar debatiendo con mayor profundidad en las siguientes diapositivas porque hay un encendido debate alrededor de este último punto. Y para cerrar un poco la introducción, quiero hablarles un poco de la historia de los indicadores de actividad económica. El interés por medir la actividad económica va a la par prácticamente con la historia de la humanidad, pero en este apartado yo voy a hablarles solo de lo ocurrido en los últimos 100 años. Y ustedes podemos pensar juntos en un ejemplo sencillo que nos va a mostrar lo complejo que es medir la actividad económica. Imagínense el caso de Don Gregorio, que es un granjero y él produce este año o el año anterior, hablemos del año anterior. El año anterior produce 10 kilogramos de maíz y 10 chanchos, digamos. Y al año siguiente produce 8 kilogramos de maíz y 12 unidades de chancho. Y don Gregorio se hace la pregunta, ¿produje más este año o el año anterior? Y no va a poder responder esa pregunta. Va a poder responder esa pregunta para bienes individuales. Por ejemplo, en el caso del maíz pasó de 10 kilogramos a 8 kilogramos, entonces produjo menos maíz. En el caso de los chanchos, en el primer año produjo 10, en el segundo 12 y produjo más chanchos. Entonces, él puede hacer esa aseveración sobre productos individuales, pero no puede hacer la aseveración en general. Él no puede saber si produjo más o menos en uno de los 2 años, porque los bienes están medidos en unidades de medida diferentes y son bienes completamente diferentes entre sí. Y imagínense este ejemplo sencillo, la dificultad que implica. Ahora traslademos eso a una economía entera. Por ejemplo, imagínense todos los bienes que circulan diariamente o mensualmente en el país. Bienes y servicios que son muy diferentes entre sí, pero independientemente de esta diferencia entre los bienes y servicios, nosotros tenemos que ser capaces de medir esa actividad económica. Quiero ejemplificar un poco la complejidad nomás de esta tarea, ¿verdad? Y el primer paso para medir la actividad económica de alguna manera más o menos rigurosa se dio a fines de la década de los 20 e inicio de los años 30. Fue una década marcada por la Gran Depresión en ese momento. Y la Liga de las Naciones lo que hizo en una conferencia es recomendar a los países miembros la adopción de métodos uniformes para la elaboración de información de actividad económica, para que puedan ser comparables entre sí, para que puedan comparar la producción de un país con la producción del otro, ¿verdad? Luego, en el año 1947, aparece un señor llamado Richard Stone, que habla por primera vez de un sistema de cuentas nacionales. Y nuevamente en este sistema de cuentas nacionales se establecen algunas normas y procedimientos para la medición de la actividad económica. Aparecen conceptos como el ingreso nacional y el
Producto Nacional Bruto. Esta es la primera mención del sistema de cuentas nacionales, como les dije, y este sistema en los años siguientes iba a ser perfeccionado. En el año 53, por ejemplo, sale un segundo informe que amplía el informe del 47 y pone mucho énfasis en armonizar, en que los países sigan las mismas recomendaciones y que sean comparables entre sí. Luego, en el año 68, las necesidades de análisis económicos ya fueron mayores, entonces se publica una tercera versión del sistema de cuentas nacionales. Y finalmente, en el año 1993 y 2008, se publican los últimos manuales del sistema de cuentas nacionales y esto vendría a ser los sistemas de cuentas modernos, los que utilizan actualmente los diferentes países para medir la actividad económica. Bueno, acá llega la introducción y ahora voy a comenzar a hablarles de algunas cuestiones. Bueno, quiero hablarles un poco de este sistema de cuentas nacionales que fue perfeccionado, este sistema de cuentas nacionales moderno. Este sistema es un conjunto de recomendaciones relativas a la elaboración de las mediciones de actividad económica basadas en principios económicos. Presenta un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables. Imagínense lo difícil que es ponerse de acuerdo sobre determinados conceptos o definiciones. En este sistema de cuentas nacionales, luego de varias consultas, se logra ese consenso y se recomienda a los países regirse por este sistema. Este es un marco contable que permite presentar una cantidad inmensa de datos económicos de manera condensada, todo esto destinado al análisis económico y a cumplir de alguna manera con los objetivos que estuvimos viendo al inicio, ¿verdad? Bueno, y lo que les quiero mencionar también que el sistema de cuentas nacionales está caracterizado por ser completo, coherente e integrado. Bueno, quiero mostrarles este cuadro, no quiero que se asusten, es para mostrarles nomás la secuencia completa de las cuentas nacionales. Esta es la secuencia completa de cuentas nacionales y como ven tiene diferentes cuentas. Por ejemplo, en las cuentas corrientes encontramos la cuenta de producción hasta la cuenta de utilización del ingreso disponible. Luego tenemos las cuentas de acumulación y los balances. Para la gente que en algún momento tuvo algún tipo de estudio de contabilidad, les quiero decir que es muy similar a la contabilidad empresarial en muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso de las cuentas corrientes, podemos decir que las cuentas corrientes son análogas al estado de resultado de la contabilidad empresarial. Y también contamos con los balances en el sistema de cuentas nacionales. Tenemos los balances de apertura y de cierre. Ustedes pueden ver por acá, balance de apertura, balance de cierre. Y en las cuentas de acumulación se resumen las diferentes variaciones de pasivos, activos financieros y activos no financieros. Entonces, el sistema de cuentas nacionales tiene una serie de identidades contables que se deben cumplir para que este sea, como dijimos, coherente e integrado. Y es similar en algún sentido a la contabilidad empresarial. Por ejemplo, el tema de los activos son iguales al pasivo más el patrimonio neto, tiene su análogo, digamos, en el sistema de cuentas nacionales. Bueno, y una vez que les comenté así rápidamente sobre este sistema, y antes de que se aburran, quiero hablarles de nuestro indicador estrella. Nuestro indicador estrella es el PIB, el Producto Interno Bruto. Es el más conocido y el utilizado con más frecuencia. Uno puede escucharle a periodistas, políticos, economistas hablar todo el tiempo sobre el PIB y sus variaciones. Y acá les quiero mostrar un pequeño extracto del informe de política monetaria publicado por el banco. Dice, desde la última publicación del IPOM en el contexto internacional,
La actividad económica global ha seguido mostrando signos de moderación, tanto entre las principales economías avanzadas como así también entre las emergentes. Muy probablemente el que escribió esta oración y el que escribió este párrafo lo hizo mirando las variaciones del Producto Interno Bruto. Para hacer estas aseveraciones, él se basó en eso. ¿Y qué más puedo comentarles del PIB? Creo que ya les dije que es el centro del sistema de cuentas nacionales, del sistema de contabilidad nacional, y su definición ha sido acordada internacionalmente. Y acá les presento una definición del PIB desde el punto de vista de la producción. Como vamos a ver más adelante, el PIB puede ser calculado por diferentes enfoques, pero el más intuitivo de todos es la medición del PIB desde el punto de vista de la producción. Y nos dice la definición que el PIB, el PIB es un indicador que mide en unidades monetarias sin duplicaciones toda la producción obtenida por todas las empresas en un periodo determinado dentro del territorio económico del país. Acá lo que quiero que se graben es que es un indicador que mide en unidades monetarias, en moneda, en nuestro caso sería en guaraníes, sin duplicaciones, toda la producción en un tiempo determinado y dentro de nuestro territorio económico. Y acá podemos ver un poco dónde se ubica el PIB en nuestra secuencia de cuentas. El Producto Interno Bruto se ubica o es el saldo contable de la primera cuenta, la cuenta de producción. Luego del cálculo del PIB vienen todas estas otras cuentas que por cuestiones de tiempo hoy no vamos a poder ver. Solo viendo el tema del PIB yo creo que tenemos bastante material. Y acá está un poco de lo que les hablaba. ¿Cómo calculamos el PIB? El PIB puede ser calculado mediante tres métodos diferentes. Puede ser calculado por el método de la producción, método del gasto y método del ingreso. Y acá están las formulaciones del cálculo del PIB. Yo no les voy a hablar mucho sobre el método del gasto y método del ingreso, pero de todos modos yo creo que ustedes se van a quedar con esto, entonces va a quedar con ustedes esta formulación. Yo me voy a enfocar mucho en el método de la producción, porque como les dije, es el más intuitivo de todos y el más fácil de entender. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la medición de la producción. Para calcular el PIB por el método de la producción, necesitamos calcular el valor agregado bruto, de todos los productores de una economía en en un periodo de tiempo determinado. Y para calcular el valor agregado bruto necesitamos dos variables más. Necesitamos el valor bruto de producción y el consumo intermedio. Entonces, una vez que calculamos el valor bruto de producción y el consumo intermedio, podemos obtener el valor agregado bruto, que es un indicador, como les dije, que nos va a permitir obtener el PIB. Y el PIB, a su vez, es, como dijimos, un indicador que mide en unidades monetarias toda la producción sin duplicaciones en un determinado territorio económico. Para entender mejor estos tres conceptos, vamos a un ejemplo de un solo productor. ¿Qué pasa si tenemos un solo productor en la economía? Y acá vamos a hablar de una panadería, la panadería Zapán. La panadería Zapán produjo durante el año 2020 1000 unidades de un solo tipo de pan. No saben hacer ellos otro tipo de pan, hacen solo, no sé, pan Felipe. Y vendió cada pan a un guaraní. Un guaraní es el precio de cada pan. Y nos dice que para producir esta cantidad de panes, esta panadería utilizó 20 kilogramos de harina que le costaron 20 guaraníes cada kilogramo. Entonces procedemos al cálculo del valor bruto de producción. Para calcular el valor bruto de producción, lo que hacemos es tomar el precio del producto en el año 2020, que vimos que es un guaraní,
y la cantidad producida, que fueron 1000 panes. Entonces nuestro valor bruto de producción es precio por cantidad. Nuestro valor bruto de producción en el año 2020 de la panadería Zapam es de 1000 guaraníes. Seguidamente vamos con el consumo intermedio. El consumo intermedio nos dice que son los insumos que utiliza ese productor. Entonces, nuevamente tomamos el precio del insumo, que en este caso son 20 guaraníes por kilogramo, y lo multiplicamos por la cantidad utilizada del insumo, que en este caso es la harina. Utilizamos 20 kilogramos de harina. Hacemos la multiplicación, nos da 400 guaraníes. Y como vemos en la fórmula acá arriba, el valor agregado bruto es la diferencia entre el valor bruto de, perdón, la diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio. En este caso, 1000 guaraníes menos 400 guaraníes. El valor agregado bruto durante el 2020 fue de 600 guaraníes para esta panadería. Y quiero, por favor, que se tomen un poco el tiempo y traten de recordar este indicador porque vamos a seguir viéndolo a lo largo de toda la presentación. Entonces, el valor agregado bruto es la diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio. Y a su vez, el valor agregado bruto de todos los productores de la economía sumados nos va a dar el Producto Interno Bruto de esa economía. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo agrego todo el valor agregado bruto de todos los productores de una actividad? Sigamos suponiendo que yo quiero medir la producción de las panaderías. Entonces lo que hago es caso por caso, voy viendo, como vi el caso de la panadería Zapam, entonces veo todas las panaderías del país y estimo su valor bruto de producción, su consumo intermedio y la diferencia entre estos dos nos da el valor agregado bruto del sector panaderías. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a un paso más. Voy a sumar el valor agregado bruto de todas las actividades de la economía. Cuando yo sumo el valor agregado bruto de toda la economía, acá vemos para los diferentes años de 2008 a 2020, tenemos el valor bruto de producción de toda la economía, el consumo intermedio de toda la economía. Cuando digo toda la economía, me refiero a todos los sectores, a la agricultura, a la ganadería, a la construcción, a los servicios de educación, a los servicios de salud, al gobierno, a la construcción, a la generación y distribución de energía eléctrica. Una vez que sumo todo esto, me da estos agregados, un valor bruto de producción, un consumo intermedio y por diferencia el valor agregado bruto. Y por fuera le agregamos los impuestos a los productos. Sobre los impuestos a los productos no me detuve mucho porque de alguna manera es un dato que viene dado por la recaudación de impuestos del Ministerio de Hacienda y es un concepto que es más fácil de entender. Normalmente estos son los conceptos que no son tan comunes y no se ven tan a diario, entonces me concentré en ellos. Entonces, hago la diferencia entre el valor bruto de producción y consumo intermedio, obtengo el valor agregado bruto de todos los sectores de la economía, le sumo los impuestos a los productos y obtengo el Producto Interno Bruto. Y de alguna manera yo creo que ya pueden dimensionar la complejidad de esta tarea. Una tarea muy compleja y que requiere mucho tiempo, año a año. Bueno, ahora vimos todo esto, entendimos cómo se calcula el valor agregado bruto, pero tenemos un problema. ¿Y por qué le digo que tenemos un problema? Porque nosotros medimos el Producto Interno Bruto en unidades monetarias. Y al medir en unidades monetarias tenemos dos componentes. Tenemos el precio y tenemos la cantidad producida.
¿Y qué pasa? Muchas veces a los analistas económicos les interesa saber solo lo que pasa con la cantidad producida. Pero como tenemos otro componente, ese otro componente que son los precios, nos mete cierto ruido. ¿Y por qué les digo que nos mete cierto ruido? Vamos a fijarnos en este primer escenario. Nuevamente el caso de la panadería Zapán. Y veamos lo que ocurre en 2 años diferentes en la panadería Zapán. Vamos a concentrarnos en una sola variable en este momento, en el valor bruto de la producción. No vamos a mirar consumo intermedio ni valor agregado bruto. Solo quiero ejemplificar qué es lo que ocurre cuando tenemos variaciones de precio. Miren lo que pasó. La panadería Zapán produjo en el año 2020 1000 unidades de un solo tipo de pan y vendió cada pan a un guaraní. Al año siguiente produjo la misma cantidad de pan, 1000 panes también produjo, pero esta vez lo vendió por 2 guaraníes cada unidad. Calculando el valor bruto de producción, obtenemos que el valor bruto de la producción en el año 2020 fue de 1000 guaraníes y el valor bruto de la producción en el 2021 fue de 2000 guaraníes. Si uno se apura mucho, puede llegar a la conclusión de que el valor bruto de la producción aumentó en el año 2021, porque ahora es 2000 guaraníes y antes era solo 1000. Pero si nos fijamos, la cantidad producida no cambió. Entonces, por eso yo les digo que los precios, el cambio de los precios nos mete cierto ruido y no nos permite medir de buena manera los cambios en los niveles de producción. Acá en el escenario 2 vemos un caso diferente. En este caso los precios se mantuvieron constantes y lo que cambió fue la cantidad producida. Tenemos los mismos resultados que en el primer caso, pero en este caso sí el aumento está explicado por un aumento en la cantidad producida, no por un cambio en los precios. Estos dos primeros casos les tengo que decir que son muy raros de observar. Es prácticamente imposible, los precios y las cantidades cambian año a año, mes a mes, trimestre a trimestre. Entonces, lo que más se observa es este tercer caso, donde hay cambios tanto de las cantidades producidas como de los precios. Bueno, y los que hacemos cuentas nacionales tenemos que lidiar con este problema de los cambios de precios. En algunos países este problema es más grave que en otros. Hay países que viven con unos niveles de inflación muy altos y todos tenemos que lidiar de alguna manera con estos cambios de precios y tratar de obtener la variación real de la producción. Y el sistema de cuentas nacionales propone dos métodos para lidiar con estos cambios de precios. Por un lado, propone el método de los índices encadenados y por otro, el de los valores constantes. En mi presentación yo me voy a centrar en el caso de los valores constantes, del método de los valores constantes, porque es el método que utilizamos acá en el Banco Central del Paraguay para obtener los valores reales, digamos. Bueno, miremos nuevamente el caso de la panadería Zapán en una serie de años. Vamos a ver desde el año 2019 al 2022. Al 2022. Lo que se observa es que el precio tuvo variaciones en ese periodo de tiempo. En el 2019 era 0,5, en el 2020 1, en el 2021 2, en el 2022 3. Y la cantidad producida también tuvo, eh, tuvo cambios. Entonces nosotros ya sabemos cómo calcular el valor bruto de la producción. Entonces lo que hacemos es multiplicar precio por cantidad. Y acá tenemos nuestro valor bruto de producción. Esta manera de calcular el valor bruto de producción vamos a llamarlo en valores corrientes. Valores corrientes. Este dato en valores corrientes sigue conteniendo el ruido que nos genera los cambios de precios. Entonces, a la tasa de variación de los valores corrientes podemos llamarle tasa de variación nominal. Acá, por ejemplo, vemos que pasamos
de un BDP de 500 a un BDP de 1000, pero este cambio se dio enteramente por un cambio de precio. La cantidad producida no cambió. En cambio, la tasa de variación nominal me dice que hubo un 100% de incremento. Entonces, este es el ruido al que me refería. Entonces, para aliviar con este efecto de los precios, lo que se hace en cuentas nacionales es calcular el valor bruto de producción, el consumo intermedio, el valor agregado bruto, todas esas variables en valores constantes. Ya no en valores corrientes, sino en valores constantes. ¿Y cómo se calcula, en este caso estamos viendo el valor bruto de producción? ¿Cómo calculamos el valor bruto de producción en valores constantes? Lo que hacemos es elegir un año base. En este caso yo elegí el año 2020. Elijo ese año base y mantengo constante el precio de ese año. Entonces lo que hago es tomar este precio de 2020 y lo mantengo constante para el resto de los años. Entonces, al calcular el valor bruto de producción para cada año, en todos los casos lo hice teniendo en cuenta el precio del año, perdón, precio del año 2020. Y acá, en el año 2020, por ejemplo, ya vemos lo que ocurrió de manera real. La cantidad producida no cambió y mi tasa de variación me refleja esa ausencia de variación, porque mi BDP constante fue de 1000 en ambos años. Me eliminó completamente el efecto que causó la diferencia de precio entre esos dos años. Y vamos nuevamente a este recorte que ya habíamos leído. Cuando uno encuentra algún comentario de un analista económico o de un periodista o de un economista, generalmente sus comentarios o aseveraciones lo hace evaluando la variación del PIB, pero la variación del PIB en términos constantes, la variación del PIB en términos reales. Eso quiere decir que mira el PIB que ya excluyó el efecto distorsionador de los precios. Mira el PIB que refleja la variación real de la actividad económica. Y en todo momento, siempre que vean en las noticias económicas a un político o un economista hablar de variaciones del PIB, sepan que se está refiriendo a la variación del PIB en términos reales, ya sin el efecto de los precios. Esto también es clave para nuestras siguientes diapositivas. Y les quiero mencionar que actualmente el año base del sistema de cuentas nacionales del Paraguay es el año 2014. Bueno, ahora quiero hablarles un poco de cómo se calculan las tasas de variación del PIB o las tasas de variación de cualquier indicador de actividad económica. Y les voy a presentar dos casos. Primeramente les voy a hablar del caso de los indicadores anuales. En el caso de los indicadores anuales es más sencillo porque hay un dato por año nomás. Tenemos un dato por año, entonces aplicamos directamente esta fórmula que vemos acá arriba. Por ejemplo, si queremos calcular la variación del año 2020, lo que hacemos es tomar el Producto Interno Bruto, la suma del valor agregado bruto de todas las actividades económicas en guaraníes constantes, en valores constantes, con el truco que les mostré anteriormente, con el método más que truco. Entonces lo que hacemos es tomar el PIB del 2020, le restamos el PIB del 2019 que tenemos acá y le dividimos con el PIB de 2019 y lo multiplicamos por 100. Entonces vemos que en el año 2020, por ejemplo, la economía cayó menos 0,8%. Si vamos al 2013, siempre al calcular tasas de variación,
la pregunta que tienen que hacerse es, ¿con respecto a qué estamos midiendo? Y en el caso del PIB, la respuesta a esa pregunta siempre es con respecto al año anterior. Entonces, en 2013 crecimos un 8% con respecto a 2012. Generalmente cuando vemos datos anuales, siempre medimos con respecto al año anterior. Quiero también que eso, ojalá haya quedado claro. Como no tengo interacción con ustedes, yo siento que me están entendiendo todo, entonces capaz no sea así. Espero que haya quedado claro. Bueno, ¿qué pasa? Una vez que nosotros calculamos los indicadores anuales, siempre somos ambiciosos, entonces queremos tener indicadores de periodos de tiempo más cortos. Entonces ahora le voy a hablar de los indicadores de mayor periodicidad. Entre los indicadores de mayor periodicidad tenemos los datos trimestrales, o sea, que miden un periodo de 3 meses, y los datos mensuales, que miden los datos de actividad económica mes a mes. Bueno, y en el caso de estos indicadores trimestrales y mensuales, ya no tenemos, como en el caso de los anuales, un solo tipo de tasa. Tenemos dos tipos de tasas. Primero tenemos las tasas interanuales. ¿Qué vendrían a ser las tasas interanuales? Yo comparo el trimestre actual contra el mismo trimestre del año anterior. Y vayamos a un ejemplo práctico. Si yo quiero saber cuánto fue la variación interanual del segundo trimestre de 2021, lo que hago es comparar este segundo trimestre de 2021 contra el segundo trimestre de 2020. Entonces introduzco los números en la fórmula que vimos anteriormente y obtengo que en el segundo trimestre de 2021 nuestra economía creció 7,1% con respecto al mismo trimestre de 2022. Recuerden que este segundo trimestre del 2020 fue la época más dura de la pandemia, donde se cerró prácticamente todo, entonces es casi lógico obtener tasas de variación bastante importantes, positivas y bastante importantes en este periodo de tiempo. Entonces recuerden que las tasas interanuales las calculamos siempre comparando en el caso de los trimestres, el trimestre en el que estamos contra el mismo trimestre del año anterior. En el caso de los indicadores mensuales, lo mismo. Para calcular la variación interanual de enero de 2022, lo que hacemos es comparar el dato de enero de 2022 contra enero del año anterior. En este caso vemos que la variación fue de 3,5% prácticamente. Bueno, ya vimos que en el caso de los indicadores de mayor periodicidad tenemos las tasas interanuales, pero también tenemos las tasas acumuladas. Las tasas acumuladas nos dicen cuánto cambió la actividad económica desde el inicio del año. Cuesta un poco explicar esto, pero yo creo que con un ejemplo van a entender mejor. Fíjense, yo acá quiero calcular, en esta diapositiva, quiero calcular la variación acumulada al tercer trimestre del 2021. Entonces, para hacer ese cálculo, lo que hago es sumar los 3 trimestres del 2021, o sea, el primero, perdón, trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. No mencioné, pero creo que está un poco implícito que cada año tiene 4 trimestres. O sea, el primer trimestre va de enero a marzo, el segundo va de abril a junio, el tercero va de julio a septiembre y el último trimestre, el cuarto, va de octubre a diciembre. Entonces, si yo quiero calcular cuánto varió la actividad económica hasta el tercer trimestre del 2021, lo que hago es sumar el PIB trimestral, lo que vemos acá, del 2021, y le resto
la suma del PIB trimestral hasta el tercer trimestre del año anterior, dividido nuevamente esta suma de los 3 trimestres del año anterior por 100. En este caso, por ejemplo, vemos que al tercer trimestre del año 2021, la actividad económica o el PIB varió 5,5%. Espero también que este punto haya quedado claro. Bueno, y ustedes ayer estuvieron viendo los indicadores de precios, en específico el tema del índice de precio al consumidor. Y en el caso del índice del precio al consumidor, ustedes seguramente vieron que se calculan variaciones mensuales. O sea, se compara, por ejemplo, ahora estamos en abril, entonces tomamos el dato de abril y comparamos directamente con el mes anterior, contra marzo. Sería abril 2022 contra marzo de 2022. Y ustedes tranquilamente me pueden preguntar, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con los indicadores de actividad económica? El problema con los indicadores de actividad económica es que siempre presentan un componente estacional muy importante. Y después les voy a explicar qué es el componente estacional. Como tienen un componente estacional muy importante, las variaciones mensuales que se calculan de esta manera no proporcionan información tan relevante. O sea, comparar enero del 2022 contra diciembre del 2021 me da una caída de 17,5, pero no me aporta mucha información. Les voy a mostrar por qué con la ayuda de un gráfico. Entonces, no podemos hacer estos cálculos de esta manera. Para hacer los cálculos de esta manera tenemos que someter esta serie original a una serie de procesos estadísticos y econométricos para que esta serie original se convierta en una serie desestacionalizada, o sea, sin el componente estacional. Y yo creo que van a entender mejor qué significa o qué es el componente estacional y qué es la estacionalidad con este gráfico. Fíjense en este gráfico de un indicador de actividad económica. Y acá con rojo les marqué, no tienen que hacer un acto de fe y creerme que esto es diciembre de cada año. Esto es diciembre de 2015, esto es diciembre de 2016, diciembre de 2017 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se observa? Es como un electrocardiograma y siempre tiene sus picos en diciembre. Y esto es lo que nosotros conocemos como estacionalidad. Estos picos que se observan en los meses de diciembre. ¿Qué es lo que ocurre generalmente en diciembre? En diciembre la mayoría de los trabajadores cobran su aguinaldo. Entonces, al cobrar su aguinaldo, lo que hacen es directamente ir a gastar ese dinero y eso de alguna manera hace que la producción se incremente. Entonces, la producción en los meses de diciembre no es comparable con el resto de los meses por esa cuestión. O sea, la producción generalmente es nomás luego más alta en el mes de diciembre. Entonces, es de alguna manera injusto, no sé qué otra palabra usar, es de alguna manera injusto comparar enero contra diciembre, porque yo sé que diciembre tiene un componente de estacionalidad positivo en este caso. Siempre la gente gasta más dinero en diciembre, todo el mundo cobra su aguinaldo, siempre la producción va a ser mayor en diciembre, entonces es injusto que yo compare un enero contra un diciembre, porque siempre me va a dar una caída. Entonces, esta serie de actividad económica tiene estacionalidad y por eso no hace posible que nosotros podamos hacer cálculos como este, que compare un mes contra el mes inmediatamente anterior. Entonces lo que hacemos con esta serie original de actividad económica, lo que hacemos es desestacionalizar, quitarle el componente estacional.
Y cuando le quitamos el componente estacional, eliminamos estos picos en el mes de diciembre de alguna manera. Y queda una serie como la que está marcada acá en rojo. Esta sería la serie desestacionalizada de ese indicador. Si se fijan, este pico desapareció, ahora está por acá, este pico ahora está por acá y este otro está por acá. Entonces, una vez que construimos esta serie desestacionalizada, ahí con esta nueva serie sí podemos hacer este tipo de comparaciones con el mes inmediatamente anterior. Esa caída que vimos del 17.3 con la serie desestacionalizada queda en una caída del 6.3, mucho menor que con la serie original. Entonces siempre hay que tener cuidado que al calcular tasas mensuales o trimestrales con el trimestre inmediatamente anterior o con el mes inmediatamente anterior, hay que tener en cuenta que uno tiene que trabajar con una serie desestacionalizada. Si uno no tiene la serie desestacionalizada, es más conveniente que evite este tipo de tasas y se quede únicamente con estas dos que estuvimos viendo. Por un lado, la interanual y la acumulada. Y en caso de que tenga la serie desestacionalizada, ahí sí puede hacer la comparación con el mes o con el trimestre inmediatamente anterior. Bueno, para ir cerrando un poco esta parte más metodológica, yo quiero hablarles de otras medidas del Producto Interno Bruto. Imagínense, para, para motivar un poco esta parte, quiero hablarles nuevamente de un ejemplo. Imagínense que yo les pregunte cómo sería la vida de una familia o de un hogar con un ingreso mensual de 10 millones de guaraníes. Lo más probable que, lo más probable que ustedes me respondan es que esta familia probablemente no tiene ningún tipo de necesidad económica y vive una vida relativamente holgada en términos económicos. Pero esa no es la respuesta. La respuesta más correcta sería depende. ¿Y de qué depende? Depende de cuánta gente vive en ese hogar. Imagínense el caso de que en este hogar vivan dos personas, una pareja. Entonces yo creo que esos 10 millones van a bastar y sobrar para vivir cómodamente. Pero ahora llevemos este caso al extremo y imaginemos el caso de una pareja que tenga, no sé, para exagerar, 17 hijos. Entonces, esta pareja que vive con sus 17 hijos en el mismo hogar y tiene un ingreso mensual de 10 millones de guaraníes, capaz no pueda cubrir todas las necesidades por la cantidad de personas que dependen de ese ingreso. Entonces, la respuesta correcta a esa pregunta es depende. Depende de cuánta gente depende. Voy a usar otra vez depende, perdón, la redundancia. Depende de cuánta gente. A ver, voy a usar otra palabra. Muy bien. De cuánta gente depende de ese ingreso. Y lo mismo ocurre con los países, con las economías. Entonces, para dimensionar mejor el nivel de producción de un país o el nivel de ingreso de los habitantes de un país, lo que se calcula es el PIB per cápita. El PIB per cápita es el promedio del Producto Interno Bruto por persona. Se calcula simplemente dividiendo el PIB total por la cantidad de habitantes de la economía durante un año dado. Y acá les pongo de ejemplo tres economías: el país A, el país B, el país C y el país D. En todos estos países, el Producto Interno Bruto es de 40.000 millones de dólares.
Año a año, estos países producen alrededor de 40.000 millones de dólares, pero difieren en su población. En el caso del país A tiene 2 millones de habitantes, en el caso del país B 5 millones de habitantes, en el caso del país C 7 millones y en el caso del país D 10 millones. Y acá están los diferentes PIB per cápita, que sería de alguna manera la producción promedio por persona o el ingreso promedio por persona, de manera muy general, sin entrar en mucho detalle. Entonces, el PIB per cápita de una persona que vive, o sea, lo que es en promedio genera una persona que vive en el país A es 20.000 dólares por año. En cambio, en el país D, este habitante del país D genera, produce o recibe como ingreso alrededor de 4.000 dólares por año. Imagínense la diferencia en los niveles de gastos que podrían tener los habitantes de estos dos diferentes países. Este habitante del país A posiblemente sea capaz de satisfacer muchas más necesidades con eso que genera, a diferencia del habitante del país D. Quiero comentarles que nuestro país, Paraguay, se parece mucho al país C. Nuestro PIB es alrededor de 40.000 millones y nuestra población está cercana a los 7 millones. Y a su vez nuestro PIB per cápita está alrededor de los 5.000 dólares. Espero que haya quedado claro este concepto, PIB per cápita, porque nuevamente vamos a verlo más adelante. Bueno, y acá quiero presentarles otro indicador más. Es un PIB per cápita ajustado por paridad del poder adquisitivo. Y nuevamente para motivar el entendimiento de esta definición, quiero hablarle de una experiencia personal. Durante 18 años yo viví en Coronel Oviedo antes de venir hacia el área central. Y o sea, antes de venir yo siempre me iba al mismo peluquero. Siempre me iba al mismo peluquero. Y este peluquero siempre, desde que yo tengo uso de memoria, me cobraba 10.000 guaraníes. Después yo me mudo a Asunción y me voy a la peluquería y el peluquero me cobra 30.000 guaraníes acá ya estando en el área central, digamos. Me cobra 30.000 guaraníes. Y obviamente yo estoy acostumbrado a pagar 10.000 toda mi vida y me sentía estafado. Pero con el tiempo fui cambiando y cambiando de peluquero y todos me cobraban cerca de 30.000 guaraníes. Entonces me di cuenta que no era una estafa, sino que era algo normal hacia esta área. Lo que quiero nomás ejemplificar con esto es que diferentes lugares tienen diferentes niveles de precio. Esta situación no solo se da con los cortes de pelo, mismo el alquiler de las casas. Por ejemplo, con 1.000.000 de guaraníes, acá en área central es muy probable que uno pueda alquilar una piecita. Pero con 1.000.000 de guaraníes en Coronel Oviedo estoy casi seguro que uno va a poder alquilar una casa con un lindo jardín. Entonces, las diferentes ciudades tienen diferentes niveles de precio. Y esto es así en prácticamente todos los lados. Y imagínense que hay diferencias de precio entre ciudades. Si hay diferencias de precio entre ciudades, también hay diferencias de precio entre países. No es lo mismo alquilar un departamento en Asunción que alquilar un departamento en Nueva York. Uno esperaría que en Nueva York sea mucho más caro alquilar un departamento. Y de hecho, creo que es así, ¿verdad? Entonces, hay diferencias de precios entre ciudades, hay diferencias de precios entre países. Entonces, no es lo mismo tener 5 millones de guaraníes acá en Paraguay que tener 5 millones de guaraníes en Nueva York. Entonces, lo que algunos economistas propusieron es ajustar el PIB per cápita
por un coeficiente que le llaman paridad de poder adquisitivo. Lo que hace este coeficiente de paridad de poder adquisitivo es tratar de eliminar esa diferencia en niveles de precios. Entonces se toma un país de referencia, digamos Estados Unidos, y se trata de igualar todo a los niveles de precios de ese país, ¿no? A decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces este PIB per cápita, ajustado por la paridad de poder adquisitivo, permite reflejar de mejor manera la situación de un país, ya que muestra la capacidad de compra con la que cuentan los ciudadanos del mismo y no se basa simplemente en los ingresos promedios nominales de las personas. El principal efecto que se observa al utilizar el coeficiente de paridad de poder adquisitivo es que hay un incremento en el PIB per cápita en aquellos países más pobres. Esto sucede generalmente porque el nivel de precio en los países más pobres está por debajo del nivel de precio en los países más ricos. Y, y este es un poco el objetivo del PIB per cápita ajustado por paridad del poder adquisitivo. Más adelante les voy a mostrar datos del PIB per cápita y datos del PIB per cápita ajustado y van a ver un poco las diferencias que genera este coeficiente de ajuste. Y para construir este coeficiente de ajuste hay un esfuerzo enorme de los organismos multilaterales, llámese Naciones Unidas, CEPAL, entre otros, que, que trabajan prácticamente todo el año para mantener estos coeficientes actualizados. Por último, ya para cerrar esta parte metodológica, quiero discutir un poco más a profundidad eso último que mencionamos entre las utilidades de los indicadores de actividad económica. Podemos tomar el PIB como medida del bienestar y el PIB se volvió un indicador muy famoso. Entonces, los analistas políticos, la prensa, la comunidad empresarial y la opinión pública en general, eh, en algunas ocasiones toma el PIB como una medida de bienestar, de qué tan bien está la población. Y yo creo que la lógica que siguen es la siguiente. Cuando uno produce más, tiene más ingresos. Esos mayores ingresos le permiten acceder a o comprar más bienes y servicios y a su vez esa mayor cantidad de bienes y servicios a las que las personas pueden acceder les permite satisfacer más necesidades. Entonces, a mayor PIB o a mayor PIB per cápita, yo puedo comprar más cosas, yo puedo satisfacer más de mis necesidades. Pero el sistema de cuentas nacionales, el sistema de cuentas nacionales de 2008, no está tan de acuerdo con tomar el PIB y el PIB per cápita de esta manera. Y cito textual lo que dice. A menudo se considera el PIB como una medida de bienestar, pero el SCN no adopta esta posición. Y de hecho son varias las convenciones del SCN contrarias a una interpretación de las cuentas en términos de bienestar. Esto es lo que dice textual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008. Y acá podemos seguir comentando que el bienestar de nosotros los seres humanos no se circunscribe únicamente al bienestar económico. Nuestro bienestar tiene muchos diferentes aspectos que un indicador de actividad económica o un indicador de ingresos no pueden resumir. Por ejemplo, el PIB o el PIB per cápita no nos dice nada acerca de nuestro nivel de acceso a los servicios de salud, no nos dice nada acerca de la calidad de la educación que recibimos, no nos dice nada acerca de la calidad de nuestro sistema de justicia, no nos dicen, incluso no nos dicen nada de cómo está distribuido el ingreso en nuestro país. El PIB de alguna manera nos da el tamaño de la torta, pero no nos cuenta cómo está distribuido. Puede ser que haya una distribución muy injusta o puede ser que haya una distribución más o menos igualitaria, pero el PIB no presenta ese tipo de datos. Y les leo
resumiendo un poco esto que dije, el nivel de bienestar de un individuo o de un país puede verse afectado por una amplia gama de factores que no son de origen económico. Por tanto, hay una gran cantidad de dimensiones del bienestar que el PIB no pretende medir. El PIB por sí solo es insuficiente para medir un concepto más amplio de bienestar de la población. Debido a esto, se han hecho muchos esfuerzos para diseñar nuevos sistemas de mediciones para el bienestar. Una vez que se reconocieron estas limitaciones del PIB, muchos analistas empezaron a pensar en nuevos indicadores eh, del bienestar más abarcantes, y ahí aparecieron indicadores como el IDH, el indicador de desarrollo humano, entre otros. Pero bueno, quiero que se queden con esta idea de que el sistema de cuentas nacionales no fomenta el uso de el Producto Interno Bruto o el Producto Interno Bruto per cápita como indicador del bienestar. Esa es un poco la idea que quiero que quede clara. Y terminamos la parte de las cuestiones metodológicas y ahora vamos a hablar de los indicadores que elaboramos acá en el Banco Central del Paraguay. Bueno, en específico quiero hablarle de tres indicadores que elaboramos. El primero de ellos es el indicador mensual de la actividad económica del Paraguay, más popularmente conocido como IMAEP. El IMAEP, como su nombre lo dice, es un indicador mensual y lo que trata de medir es el valor bruto de producción. Vamos a ver más adelante que a diferencia de las trimestrales y las anuales, donde se mide el PIB y por tanto el valor agregado bruto, este indicador mide el valor bruto de la producción y es el indicador más oportuno, es el indicador que está más rápido, hablando mal y pronto. Entonces permite darle un seguimiento más cercano a lo que está ocurriendo en la economía. Y de alguna manera también guarda coherencia con los lineamientos metodológicos tanto de las cuentas nacionales trimestrales como de las cuentas nacionales anuales. Lo que les quiero comentar también acerca del indicador mensual de la actividad económica de Paraguay es que se presenta de manera agregada. ¿Qué significa eso? Que se presenta un indicador para toda la economía del Paraguay. Es un solo dato para todos los sectores de la economía. No cuenta con una apertura por sectores. Bueno, este es el primer indicador. El segundo indicador son las cuentas nacionales trimestrales. Es un sistema que presenta series temporales trimestrales. Creo que ya conversamos, tenemos 4 trimestres en cada año. Y este, este sistema de cuentas nacionales trimestrales sí ya se elabora teniendo más en cuenta los lineamientos del sistema de cuentas nacionales de 2008. Y el principal resultado que obtenemos del cálculo de las cuentas nacionales trimestrales es el Producto Interno Bruto trimestral en términos corrientes y en términos constantes. Espero que sigan recordando la diferencia entre corrientes y constantes. ¿Y qué más puedo mencionarles? La apertura que presentan las cuentas nacionales trimestrales por el lado de la oferta es a nivel de 6 actividades económicas. Vimos que el IMAEP se presentaba de manera agregada. A diferencia de eso, las trimestrales sí ya presentan un poco de mayor apertura. Se presenta a nivel de 6 actividades económicas. Y por último están las cuentas nacionales anuales. Presenta series anuales, como su nombre lo dice, y se rige por el sistema de cuentas nacionales 2008. Además, presenta los resultados de la medición del PIB a través de sus 3 enfoques. Recuerdo más o menos al comienzo que vimos que el PIB se podía calcular de 3 maneras diferentes. Bueno, las cuentas nacionales anuales presentan esta medición del PIB a través de sus 3 enfoques. Lo que me olvidé mencionarles ahí es que estos 3 enfoques son exactamente lo mismo. O sea, medir el PIB por cualquiera de los 3 métodos o enfoques debería dar el mismo resultado.
Por eso se habla de que el sistema es coherente e integrado. No importa de qué manera midas el PIB, deberías llegar al mismo resultado. Y lo que quiero mencionar también es que las cuentas nacionales anuales se presentan a nivel de 33 actividades económicas. Entonces, IMAEP, de manera agregada, un indicador para toda la economía, cuentas nacionales trimestrales, tenemos una apertura de 6 actividades económicas y en las anuales tenemos 33 actividades económicas. Bueno, ¿y por qué les decía que el IMAEP es el indicador más oportuno y el que nos permite seguir de manera más cercana el comportamiento de la economía? Porque su disponibilidad es bastante cercana. A los 45 días ya se publica el IMAEP. ¿Qué significa eso? En la segunda quincena, eso significa que en la segunda quincena de mayo ya vamos a tener el dato correspondiente al cierre de marzo. El cierre de marzo va a estar disponible en la segunda quincena de mayo. 45 días después del cierre del mes de marzo ya tenemos el IMAEP disponible. Entonces es un indicador súper oportuno y a su vez, por ser súper oportuno, carece de cierta robustez y exhaustividad. O sea, se cuenta con menor información al momento de cerrar el IMAEP comparado con las trimestrales o las anuales. Es menos robusto y exhaustivo y también por esa razón se presenta de manera más agregada. Por esa menor cantidad de información con la que se encuentra al momento del cierre. Después tenemos las cuentas nacionales trimestrales. Las cuentas nacionales trimestrales están disponibles a los 90 días después del cierre del trimestre. Esto significa que, por ejemplo, en el mes de marzo se presentaron los datos correspondientes al último trimestre de 2021. Entonces, a finales del mes de marzo ya se presentaron esos datos correspondientes al cierre de 2021 y por tanto ahí ya tenemos un dato, una tasa acumulada de lo que ocurrió o de lo que se registró con la actividad económica en el 2021. Y como vemos en este gráfico, las trimestrales son un poco más robustas y exhaustivas que el IMAEP, por eso se presentan al nivel de 6 actividades por el lado de la oferta, pero a su vez son menos robustas y exhaustivas que las cuentas nacionales anuales. Las cuentas nacionales anuales están disponibles 11 meses después del cierre del año. Eso significa que el cierre de las cuentas nacionales anuales correspondientes al año 2021 vamos a tener disponible en el mes de noviembre del 2022, a fines de este año. Y por esta razón, estas cuentas nacionales anuales son más robustas y exhaustivas porque se cuenta con mayor información al momento del cierre. Espero un poco que haya quedado claro y les invito a visitar la página del banco. Ahí van a encontrar la serie del IMAEP, la serie de las cuentas nacionales trimestrales y la serie de las cuentas nacionales anuales. Bueno, y por último les dejo este cuadro. Este cuadro tiene un poco un resumen de todas las diferencias entre estos indicadores. La oportunidad de la información, IMAEP en 45 días, trimestrales 90, anuales 11 meses. IMAEP mide valor bruto de producción, trimestrales valor agregado y por tanto PIB, y las anuales también valor agregado y por tanto el PIB. Los marcos contables son el SCN 2008 en estos dos casos. Este no tiene un marco contable, pero sigue de alguna manera los lineamientos tanto y del SCN 2008 sería en este caso. Bueno, la otra diferencia que les expliqué, IMAEP se presenta de manera agregada, trimestrales por el lado de la oferta, 6 sectores de actividad económica y las anuales 33 sectores de la actividad económica.
Bueno, y ahora llegamos a la parte que les dije que es más divertida, eh, que son los resultados. Acá vamos a ver los resultados del esfuerzo de todos los países y de Paraguay en particular, eh, este esfuerzo para medir la actividad económica. Y espero que después de ver estos gráficos se vayan con muchas preguntas a su casa y eso les anime a seguir investigando y a seguir tratando de entender mejor lo que ocurrió en nuestra economía durante todos estos años. Bueno, este primer gráfico nos muestra la variación, la tasa de variación anual del PIB de Paraguay en el periodo 1969-2019. Bueno, si yo les pido que me digan qué ven en este gráfico, probablemente ustedes me van a preguntar, acá vemos la tasa de variación anual del PIB de Paraguay desde 1969 a 2019. Pero yo no les voy a pedir que vean, como dicen los libros de autoayuda, generalmente voy a pedirles que observen este gráfico. Y yo estoy seguro que cuando observan este gráfico con detenimiento y pensamiento crítico, le van a surgir miles de preguntas. Acá la línea punteada nos marca el promedio de crecimiento de Paraguay durante este periodo. Fue alrededor de 4% de crecimiento del PIB. Y, por ejemplo, podemos preguntarnos qué pasó durante este periodo de 10 años entre 1969 y 1979. En todos estos años nos ubicamos por encima del promedio de crecimiento, de tasa de crecimiento que se observó durante este periodo de tiempo. ¿Por qué crecimos tanto en este periodo? ¿Por qué no pudimos mantener estos niveles de crecimiento? Si nos fijamos en otro momento del tiempo, podemos ver este periodo que va desde el 97 al 2002, más o menos. Y podemos preguntarnos qué pasó en ese periodo de tiempo, por qué tuvimos caídas del Producto Interno Bruto en ese periodo de tiempo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Será que una plaga apareció y destruyó todos nuestros cultivos? ¿Será que cuestiones meteorológicas causaron que se pierda gran parte de la producción agrícola? ¿Será que hubo alguna crisis en algún sector? ¿Será que hubo una crisis en las instituciones de nuestro país? Eh, y así, al observar este gráfico, uno puede hacerse muchísimas preguntas y puede buscar información para tratar de responder total o parcialmente esas preguntas. ¿Qué pasó en este periodo, por ejemplo, que tuvimos unos picos tanto para abajo como para arriba? Son incontables las preguntas que podemos hacernos y les animo a que traten de buscar estas explicaciones si es que les interesan. Estoy seguro que las van a encontrar. Bueno, a continuación quiero mostrarles el mismo dato. Es este mismo dato, pero separado por 5 sectores de la actividad económica. Por ejemplo, acá podemos ver que el sector primario que incluye a la agricultura, ganadería, la minería y la pesca, es el sector que de alguna manera fue el más volátil. Espero que puedan ver ahí, puedan seguir acá esta línea azul. Vemos estos picos. Si se fijan bien, estos picos ya lo vimos anteriormente, lo vimos. Como este es un periodo de tiempo más corto, no sé, no es exactamente la coincidencia. Este periodo va desde el 92 al 2020 nomás. Entonces, esta M que vemos acá, que va desde el 2009 al 2015, también podemos ver acá, desde el 2009 al 2015. Entonces, podemos responder ya en parte qué es lo que causó este comportamiento del PIB de Paraguay entre los años 2009 y 2015. En parte estuvo explicado por lo ocurrido en el sector primario. En el sector primario observamos estos picos y eso se trasladó al indicador agregado de toda la economía. Otro sector que llama la atención acá es el sector servicios. Si nos fijamos con mucho detenimiento,
podemos identificar acá esta línea verde agua que empieza a crecer desde el 2002 y crece continuamente, continuamente en todo este periodo de tiempo y recién cae en el año 2020, el año con pandemia. O sea, durante todo este tiempo el sector servicios de la economía paraguaya pudo crecer y recién en 2020 tuvo una caída un poco lógico por lo ocurrido durante ese año, ¿verdad? El cierre de muchos restaurantes, hoteles y compañías, la restricción de las actividades sociales. O sea, el sector servicio vemos que fue muy golpeado. Y así uno a uno, uno puede ir analizando lo ocurrido con los diferentes sectores de la economía cuando va a analizar indicadores más desagregados. Bueno, lo que no les dije es que esta última parte es un poco desordenada, entonces vamos saltando de tópico en tópico sin mucho sentido lógico. Les pido disculpas por eso, pero quería que se vayan con algunas ideas generales. Esta es la estructura del PIB, la estructura del valor agregado por diferentes sectores en el año 2014. ¿Cuáles son los sectores más importantes en la economía paraguaya? Y acá identificamos que agricultura es uno de ellos, el sector de producción de carne, otro, producción de bebidas, producción de químicos, 1,8. O sea, esto siempre se calcula esta estructura teniendo en cuenta el total. Tenemos el total del PIB y cuánto representa el valor agregado de agricultura con respecto a ese total. Y acá vemos el 8,6%, por ejemplo, en este caso. Otro sector importante del comercio, 10,7%. Otro sector importante, la construcción, 6,1%. También la generación y distribución de electricidad y agua, 8,4%. Después el gobierno, 9%. Y los diferentes servicios. Este cuadro nos da un poco una idea de los pesos de las diferentes actividades económicas en el. Bueno, acá les presento datos del PIB per cápita. Tiene una forma similar a lo que observamos en el PIB total, en el PIB de Paraguay. El PIB per cápita también tiene un comportamiento similar. Y acá agrupamos por diferentes periodos de tiempo. Y nuevamente podemos hacernos muchas preguntas. ¿Por qué crecimos en este periodo a este nivel? ¿Por qué caímos acá? ¿Por qué caímos entre el 97 y el 2002? Eh, ¿Qué podemos hacer para aumentar este nivel de crecimiento de 1,5 en el último periodo? Son muchas preguntas que pueden aparecer después de observar estos datos. Y como les prometí, este es un gráfico que ilustra el PIB per cápita y el PIB per cápita ajustado por la paridad de poder de compra. Si vemos el gráfico de la izquierda, vemos que Paraguay tiene un PIB per cápita un poco menor que el de Perú, pero si ajustamos esto por la paridad de poder de compra, perdón, vemos que Paraguay, aplicando ese coeficiente de ajuste a ambos PIB per cápita, vemos que Paraguay tiene un PIB per cápita ajustado por PPA un poco mayor que el de Perú. Y acá en la zona baja también vemos un cambio similar. Qatar, que estaba en tercer lugar, cuando ajustamos por PPA, Qatar pasa al primer lugar. Y de acá para arriba vemos todos aquellos países que tienen un PIB per cápita menor que el de nuestro país. Kenia, Nicaragua, Bolivia, Irak, Namibia, Guatemala. Todas ellas con un PIB per cápita menor. Todo esto puede, si ustedes googlean PIB per cápita o PIB per cápita PPA, Google directamente les va a tirar un gráfico del PIB per cápita del país que ustedes quieran. Es súper accesible la información y todos tienen la misma fuente que es el Banco Mundial. Entonces les animo a que vayan buscando y vayan viendo las diferencias. ¿Cuáles son los países más ricos de nosotros? Que producen más que nosotros? ¿Cuáles son los que producen menos?
ejercicio de comparación. Bueno, acá quiero mostrarles el caso de un país en particular. El país este es China. Acá pueden ver la variación anual del PIB de China, Alemania y Estados Unidos. Desde el periodo de 1980 al 2020, China creció a un promedio de 9% por año. En cambio, Alemania y Estados Unidos crecieron a un promedio de 2% por año. Y acá abajo les traje los datos del PIB per cápita para ver un poco el efecto que tiene esta diferencia en los ritmos de crecimiento. China creció a 9%, Alemania y Estados Unidos a 2%. Y fíjense, en el año 1970, el PIB per cápita de China era 60 veces más pequeño que el PIB per cápita de Estados Unidos. Y durante todo este periodo de tiempo, China creció a 9%, Estados Unidos y Alemania a 2%, y fíjense lo que ocurrió ahora. El PIB per cápita de China ahora es solo 6 veces más pequeño que el PIB de Estados Unidos. De ser alrededor de 60 veces más, ahora es solo 6 veces más. Increíble es cómo China cerró la brecha con Estados Unidos y con los otros países gracias a que mantuvo las tasas de crecimiento de estos niveles. Y ahora quiero mostrarles otro caso que es similar al de China, que es el de los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos crecieron un poquito más lento que China, crecieron a nivel de 6% por año, pero igualmente pueden ver cómo cerraron las diferencias con Estados Unidos. Fíjense en Singapur. Singapur, el PIB per cápita de Singapur era alrededor de, a ver, 5 veces más pequeño que el... no, estoy haciendo mal el cálculo. ¿Sí? 7 veces más pequeño que el PIB per cápita de Estados Unidos, y ahora está en niveles muy similares. O sea, crecer al nivel de 6% durante todo este periodo de tiempo le permitía a Singapur llegar a un PIB per cápita similar al de Estados Unidos. Y acá quiero parafrasearle un poco a un conocido economista de apellido Lucas. Y quiero que si Luis está por ahí me corrija si es que le parafraseo de manera errónea. Lucas dice que una vez que uno empieza a pensar en estas diferencias de ritmo de crecimiento entre países, uno no puede pensar en otra cosa. O sea, significando la importancia de, de los niveles o las tasas de crecimiento que se observan en los países. Entonces, esto es lo que dice Lucas. Y, y es bueno preguntarse, eh, ¿qué hicieron estos países de manera diferente? O, ¿qué políticas implementaron? ¿Qué, qué tipo de instituciones tienen? ¿Será que el clima les ayudó durante todo este periodo de tiempo? ¿Será que las condiciones geográficas o el lugar en el que se sitúan en el mundo les ayuda a tener estos niveles de crecimiento? Hay muchas preguntas que uno puede hacerse y al comparar los ritmos de crecimiento de los diferentes países. Y por último, quiero echar otra vez leña al fuego no fue debate el que tuvimos, sino que al comentario que hice de la no recomendación del sistema de cuentas nacionales de utilizar el PIB como un indicador de bienestar. Acá, por ejemplo, vemos en el eje vertical tenemos el PIB per cápita y en el eje horizontal tenemos la esperanza de vida al nacer. Hablando mal y pronto, en el eje vertical tenemos cuánto se produce, y en el eje horizontal tenemos cuántos años se vive en los diferentes países del mundo. Y lo que vemos es una clara correlación entre
el PIB per cápita y la esperanza de vida al nacer. O sea, a mayor PIB per cápita, mayor cantidad de años de vida. Y eso contradice un poco la noción de que el PIB no es un indicador de bienestar, ¿verdad? Pero esto simplemente lo hice para, para generar más preguntas y no para refutar lo que menciona el sistema de cuentas nacionales.